Ahora vamos a conocer a la tercera historia, a la historia de Julio, de Pastas Oralí. Bueno, gracias. Primero me voy a arrimar a los colegas, felicitarlos. Y bueno, primero agradecer a los dos presidentes, a Carlos, a Camilo, que hacen que esto sea posible. Agradecer la invitación, agradecer las personas que vinieron, que todos tienen esa chispita, esa llamita de ser emprendedores y de ver cómo se abre la puertita para crecer. Vamos a contar la historia nuestra, ¿no? Y para contar la historia me gusta una anécdota que escuché una vez, que Warren Buffett, millonario, multimillonario de Estados Unidos, filántropo, comenzó una charla preguntándole a la gente cuáles son los dos días más importantes de nuestra vida. Así empezó. ¿Cuáles son los dos días más importantes de nuestra vida? Entonces le pregunto al público, ¿cuál puede ser los dos días más importantes de nuestra vida? Pregunto. Camilo, puede ser una respuesta, hay muchas respuestas. El primer día más importante de nuestra vida, ¿cuál es? Nacimiento. ¿Cuándo? Nacimiento. Cuando nacemos, claro. Ese es el primer día más importante de nuestra vida. Está bien, hay muchas respuestas válidas. El segundo día más importante de nuestra vida. A ver, ponele el micrófono. El hoy. Cuando nace un hijo. Muy bien, también es una respuesta válida y afectiva. Y si lo llevamos al mundo de los negocios, ¿cuál es el segundo día más importante de nuestra vida? Podemos decir dos cosas: cuando te arranca la idea para armar el negocio, o cuando abrís o plasmás lo que vos venís pensando durante mucho tiempo y lo ves materializado. Bien, yo creo que un poco pienso que hay varias respuestas posibles. Seguramente cuando le hizo clic de cuál podía ser el alfajor que podía funcionar, o la llamita tuya de voy a emprender tal cosa. Pero esto viene a cuento de cuando encontramos el propósito de nuestra empresa. El propósito, que es como una pregunta más sentida, ¿no? Más con el corazón, porque si no, ¿cuál sería el propósito? ¿Fabricar discos de empanada? Nada más. O sea, nosotros venimos a la vida, ¿no? ¿Y qué nos diferencia de una ameba? Nacer, crecer, reproducirnos, envejecer, morir. Y no. A lo mejor cada uno de nosotros quiere encontrar un propósito. Vamos a ver si a través de la historia de Oralí encontramos cuál fue el propósito de Oralí. Oralí nace hace 58 años, y seguramente que el propósito de don Julio, mi papá, yo tenía 6 años, era emprender. Él, a diferencia de sus 11 hermanos que no fueron emprendedores, él tenía la llamita de emprender y emprendía distintas cosas, y capaz que se fundía y vendió bananas, vendió distintas cosas, hasta que un día agarró, pasamos ahí está don Julio, el de la derecha, mi viejo, ese cigarrillo que le hizo tanto mal. Hasta que un día dijo, hablando de panadería, que lo conozco a los dueños de Met, son vecinos míos. Sí. Yo soy cliente de usted. ¿De cliente nuestro? Sí. ¡Vamos a aplaudirlo! Bueno, y don Julio dijo, yo voy a comprar prepisas en la panadería, le voy a poner la bolsita de Oralí, las voy a cerrar y les voy a vender a los negocios del barrio.
Así empezó con su auto, ¿viste? O sea, y había que ver, capaz que le vendía primero al que más le compraba para cargar nafta. Sí. Todas las historias tienen algo en común en sus inicios. Y papá era muy ordenado con sus números y fue una empresita artesanal. La de mi viejo empezó a fabricar tapas de empanadas, que era un emprendimiento de 6 personas que estiraban en una mesa la masa y la cortaban a mano con un sacabocado y le ponían la bolsita. Yo en esa época era un joven de pelo largo, rulos, estudiante de sociología, musculosa, y le decía a mi viejo, y escribía libreto de televisión porque había hecho el curso en el ISA, y le decía, viejo, yo antes de fabricar tapas de empanada me pelo, viejo. Acá estamos. Papá, un día, claro, un llamado me cambió la vida. Un día llama un vecino de frente de la fábrica, me dice, Julito, vení rápido. Tu papá tuvo un infarto, así que vení, apurate, me dijo. Y ese apurate me fue resonando en la cabeza todo el viaje y la verdad que no llegué a despedirlo. Pienso que eso fue una lesión muy importante a los 24 años porque creo que en la vida, cuando realmente vos tenés que estar, tenés que llegar. Y eso me marcó para siempre, ¿no? Y bueno, dije, a este barco hay que sacarlo a flote, hay que remarla. No tenía nada de experiencia, nada comercial, no sabía tomar decisiones y al principio me fue mal. Pasé por todas las penurias que hemos pasado todos los pymes, bueno, todas agravadas, no las vamos a enumerar. Pasamos por todo eso hasta que dice, bueno, me recibí de sociólogo, no, eso no me terminaba de ayudar. Dije, acá hay que estudiar algo de marketing, empecé a estudiar, hice un máster de dirección de empresa, pero cuando empecé a estudiar marketing me apoyé en dos conceptos, después voy a hablar del tercero, pero dos que me parece que son, sí, un buen, si uno puede transmitir un mensaje, no sé si llamarlo consejo, ¿no? Son todas las experiencias que tratamos de que sean motivadoras. Son estos dos conceptos. Me quedó grabado la segmentación y la diferenciación. O sea, nosotros teníamos una empresita que salíamos con la camioneta y tratábamos de entregar en un cliente por la zona sur, en otro por la zona norte, en otro por la zona oeste. Y cuando me llegó este mensaje, digo, no, nosotros tenemos que segmentar y tenemos que tratar de ser líderes, porque atendíamos a algunos mayoristas de quesos y fiambres, ser líderes en los mayoristas que están concentrados en la ruta 3 de la zona oeste. Entonces, ahí fuimos, le sumamos la diferenciación y algunas cosas a lo mejor no las terminamos de inventar nosotros, pero nos podemos subir a caballos de alguna tendencia que está incipiente y que se está gestando. Y entonces vimos que una empresa había inventado el separador en los discos de empanada. Un invento que cambió la vida en el rubro y a nosotros nos fue sumamente sencillo poner un separador. ¿Por qué era importante? Porque se pegaban antes. Esta es la prehistoria del disco de empanadas. Se pegaban, las mujeres renegaban con las empanadas. Era un desastre. Tenía de una docena, capaz que hacías 8. Entonces, cuando vimos esto, para nosotros fue muy sencillo estirar la masa, estirar el nylon, estirar la masa, estirar el nylon en una mesa de corte, cortábamos con sacabocado. Como estudiaba marketing, vamos a comunicarlo bien, con separadas tapas por tapa, cartelito de calcomanía, un marketing muy sencillo de emprendedor que empieza recién. Bueno, la cuestión que el separador
a la caja de ravioles ponerle color, porque ¿se acuerdan que las cajas de ravioles no tenían color? Bueno, le pusimos una foto, le pusimos color y con esa diferenciación nos fuimos a vender, yo con una carpetita, las fotografías, nos fuimos a vender, yo era el único vendedor, pero al estar segmentado podía concentrar mi tiempo. Un día a la semana vendía, entonces me hice todos los mayoristas de la Ruta 3 y terminamos siendo líderes de ese segmento, los mayoristas de la zona de la Ruta 3. Como tenía algunos mayoristas en la zona sur, fuimos a hacer el mismo trabajo a la zona sur del Gran Buenos Aires y terminamos posicionándonos ahí, en la zona sur. Y empezamos con la misma idea de segmentación. Primero le pusimos publicidad al Canal 26, que era bien de la zona oeste, sudoeste. Entonces empezamos a armar una marca segmentada y después le pusimos publicidad a los programas de música tropical, que como eran programas bien dirigidos a la clase popular, nosotros empezamos a armar una marca popular. Y así, digamos, la estrategia fue buena porque a Salteña, que tenía en esa época, cuando nosotros decidimos poner el separador, ellos tenían todas las máquinas automatizadas. Pero ¿cómo ponían un nylon a toda una producción automatizada? Entonces Salteña se resistió como 7 años en ponerle el separador a los discos de empanada. En esos 7 años a nosotros nos permitió quintuplicar las ventas, aumentar el valor del producto un 15%, y ese fue nuestro primer capital de trabajo. Estamos hablando de las primeras diferenciaciones. Después descubrimos otra, cuando dentro de estas teorías que tienen que ver con el marketing y la administración, escuchamos lo que era la RSE, la responsabilidad social empresaria. Nos dimos cuenta que esto era el amor al prójimo llevado al mundo empresario, ¿no? Qué lindo que suena esto. Entonces, siempre con una vocación de ayudar. Primero ayudamos a algunas cooperativas de colegio con nuestra donación, algunas cooperativas de salitas de primeros auxilios, y después descubrimos los comedores comunitarios. Vamos al primer comedor y nos damos cuenta el trabajo que hacía esa mujer. O sea, esas no son mujeres que van a cortar la 9 de julio, porque están en los confines de Florencio Varela, en los confines de Moreno, de José Cepaz, y esas mujeres nos sacan los chicos de la calle para que no tengamos los peligros que nos pongan un revólver en la cabeza en un semáforo. Entonces, esta mujer no solo recibe a los chicos, cocina, a veces junta la leña primero, va a tratar de conseguir las donaciones. Cuando llegan los chicos, por la carita se da cuenta cómo están en la casa, qué problemas tienen, y algunas hasta dan apoyo escolar. Increíble. Cuando conocimos esta labor, dijimos, acá nos quedamos, acá vamos a ayudar. Y hace 17 años que venimos ayudando a los comedores comunitarios, y antes los ayudábamos, y el mensaje a lo mejor es que a la medida que vamos buscando el propósito, podemos pensar que cada uno lo hace de acuerdo a su nivel, a su posibilidad. Cuando habíamos empezado con esto, nosotros ayudábamos a 2 comedores por semana. Íbamos con nuestra camioneta, les llevábamos la donación y así empezamos. Y lo pudimos comunicar a través de Pasión de Sábado, un programa en el cual pudimos tener un segmento de contenido donde se muestra que nosotros vamos con nuestra camioneta, llevamos las cajas, bajamos las cajas, le ponemos un delantal a la madre del comedor, la hacemos aplaudir por los chicos y por los padres y por el barrio, y es un reconocimiento que realmente a ella lo valoraron muchísimo, porque de hacer una tarea semianónima tienen un reconocimiento. Y así, con esto habíamos empezado hace un montón de años. Llega la pandemia, mi hija es la culpable de esta bendición,
porque se quiere ir a India, y yo, viste, por más que me gustaba la idea espiritual, hay que dejar ir a la hija a la otra punta del globo, que vaya sola. No, ella iba a ir, no es que yo la dejaba, pero me gustó la idea de acompañarla, porque encima iba a ir a una comunidad de emprendedores que se llama Auroville, que para googlear y saber lo que hacen es realmente muy interesante. Bueno, de ahí nos vinimos cargados de espiritualidad, a full, ¿no es cierto? Entonces empieza la pandemia y era cuando más necesidad había. Entonces dijimos, en lugar de ayudar a 2 comedores por semana, vamos a ver si podemos ayudar a 50 comedores por semana. Gracias. Gracias. Como nos fue bien, nos entusiasmamos y dijimos, bueno, podemos con 50, claro, en lugar de ir, porque no se podía ir en ese momento, las industrias trabajaban, las industrias de la alimentación, pero no se podía visitar, y tampoco ellos, los comedores se reconvirtieron y en lugar de que vayan los chicos, entregaban viandas. Lo que hicimos fue que vinieran a buscar la donación a la fábrica. Entonces se pagaban un remis entre 5 o 7 comedores, venía el cochecito medio viejito y se iba lleno de ravioles y discos de empanadas, y así al poco tiempo dijimos, en lugar de ayudar a 50 vamos a ayudar a 100 comedores por semana. Ese número quedó grabado y desde ese momento de la pandemia hasta ahora estamos ayudando a 100 comedores por semana. Gracias, gracias. Pero un día, claro, porque los vamos rotando, me hace acordar Lucía, que los vamos rotando y en total cada 2 o a veces 2 meses y medio estamos ayudando un total de 900 comedores por semana y tenemos en la base de datos 1.872 comedores. Qué bien. Bueno, gracias. Esto fue al poco tiempo de visitar las madres de los comedores, nos dimos cuenta que muchas veces las usaba la política. O sea, la política es buena para mejorar las cosas, ¿no? Pero sabemos que a veces hay mala praxis, como en todas las profesiones. Las usaba y a veces desviaban los fondos y a veces un concejal ganándose la chapa que representaba a 10, 15 comedores, recibía el puesto de concejal y aparte de los recursos y lo distribuía caprichosamente y a veces mal, ¿no? Entonces les ayudamos a fundar Soñadores Unidos, que era lo que dice la presentación, y las empoderamos a ellas. El objetivo era empoderarlas a ellas, que fueran todas miembros de comisión directiva, nosotros no ocupar ningún cargo porque no tenemos comedor, así que es una herramienta importante para presentarse. Con esta herramienta, teniendo la herramienta, un día cargado de espiritualidad, porque es bueno estar en un camino del propósito, un camino de la amorosidad, porque entonces aparecen ideas mejores. Y esto es muy importante porque a veces nosotros nos creemos, con la soberbia nuestra, piensa que nosotros manejamos nuestra vida y nuestras decisiones. Y no es del todo cierto, dicen los psicoanalistas, porque el inconsciente juega un factor muy importante. Nadie puede saber, nosotros en esta sala, ninguno de nosotros puede saber cuál va a ser nuestra próxima idea. No hay forma de saberlo. Esas próximas ideas son de mejor calidad si estamos en un camino de amorosidad, en un camino de propósito. Y esa idea llegó. Un día nos despertamos preguntándonos, ¿por qué Argentina se dice que puede abastecer a 400 millones de habitantes? Googleamos y nos damos cuenta que sale de una cuenta que
que Argentina produce 1.200.000 toneladas de alimento. Si lo dividimos por las 2.000 calorías que necesita una persona para alimentarse, que son alrededor de 800 gramos, nos da justo que está alimentando en estos momentos a 420 millones de habitantes. Entonces empezamos a hacer regla de 3 simple. ¿Nosotros a cuántos comedores ayudamos? A tanto. ¿Con cuántas toneladas? A tanto. Y nos da que con solo el 0,04% de la producción argentina se puede abastecer a todos los comedores del país y así terminar con el hambre en la Argentina. Empezamos a comentar esta idea en los medios, nos hacen entrevistas y empezamos a perfeccionar un proyecto. Pero está bien, esto tendría que ser a través de un impuesto, porque ¿qué pasa en los comedores? En los comedores siempre colaboramos los mismos y no le movemos la aguja a la pobreza. Y colabora un carnicero, un panadero del barrio y le pone su voluntad, pero lo peor de todo es que esa mujer se tiene que transformar en una mendiga para sacarnos los chicos de la calle. Entonces es un problema que tenemos que atender y que tenemos que solucionar. Entonces decimos que si ponemos un poquito cada uno, todos los que somos emprendedores, los que crecimos los últimos 30 años, principalmente es el espíritu del proyecto, contribuimos con este 0,04%, va al ente recaudador, del ente recaudador va a un fondo fiduciario, cosa que el Estado no pueda disponer, salvo para este fin específico, y a través de este fondo fiduciario a la tarjeta del responsable del comedor, y entonces en forma directa, sin intermediario, terminamos con el curro y terminamos con el hambre en la Argentina. Esto era una idea muy linda, la presentamos en el Congreso con Soñadores Unidos, nadie le daba bola. De un lado decían, no, pero se termina el curro de algunos políticos que están, algunos punteros, y del otro lado no querían un impuesto más, pero nosotros decíamos, porque nos dieron el consejo esto es importante por si alguno más nos quiere acompañar, nos dieron el consejo que no la presentemos solo como comedores, sino que acompañen la presentación por lo menos 8 empresarios que digan que sí, que es muy poco, porque nosotros aseguramos que es muy poco, que aseguren que es muy poco y que están dispuestos a apoyar esa presentación. Bueno, a la hora de la presentación del proyecto no fuimos 8, fuimos 38 empresarios que apoyaron, llamando amigos, y ahora somos más de 50. Si algún emprendedor chico, grande, mediano nos quiere seguir acompañando... Seguramente se van a sumar mucho. Seguramente. Entonces, ¿tenemos que redondear? Bueno, esto estaba muy lindo, pero no salía adelante. Entonces fuimos a buscar el apoyo de los artistas. Y la verdad que mandando mensajes fuimos recibiendo un videíto y otro de los artistas que lo podemos exhibir, el apoyo que hemos logrado. Todos tenemos el derecho de comer dignamente. Para que nunca más un niño pase hambre. Que el proyecto de ley Pancitas Llenas se convierta finalmente en ley. No hay manera de tener un futuro mejor con la panza vacía. Por eso, apoyemos, militemos la ley Pancitas Llenas. Es el momento de solidaridad. Unirnos para que la gente no pase hambre, los niños no sufran el hambre. Que salga la ley Pancitas Llenas para que a ningún chico le falte su comida. Hace 3 años ¿Qué pasó? que estoy trabajando con Julito González. De Oraní, claro. Somos más de 100 artistas. Sí, lo sé. Y estamos trabajando por esa ley de Pancitas Llenas. Sí, que no por los sale, comedores no sale la ley. y los merenderos. Sí, cuesta, pero ahí estamos firmes.
entregando el corazón, trabajando por ellos. Bueno, hay que insistir, Así que, hay que insistir. Obvio que apoyo la ley, sí a la ley de pancita llena. Vamos todos. Nosotros acá también de nuestro programa apoyamos el proyecto de ley de pancitas llenas para erradicar el hambre. Y bueno, se habrán dado cuenta cuál es nuestro propósito, ¿no? Como empresa. Y el mensaje final a lo mejor sería decir que este tema de tener un propósito, una responsabilidad social empresaria, no es solamente para las grandes empresas. Yo creo todo lo contrario, que tener un propósito convoca, tener un propósito atrae, tener un propósito hace grande a una empresa.